Bienvenidos a esta sesión. Mi nombre es Félix Cid y el objetivo de esta sesión es que el participante conocerá las consideraciones para el fin de la facilidad del timbrado con el complemento 1.1. El temario, vamos a ver el marco legal, qué hacer para timbrar con el complemento 1.2 y qué puede ocurrir si esperas al final de la facilidad. Como ustedes saben, a partir del 1 de enero del 2017 entró en vigor la actualización para poder timbrar con el complemento 1.2. Sin embargo, el SAT publicó una facilidad en el cual durante el primer trimestre del año pueden seguir timbrando con el complemento 1.1. Es muy importante mencionar y recalcar de que no es una prórroga, sino que es una facilidad que está o que dio el SAT, ya que todos los recibos timbrados con el complemento 1.1 a más tardar el 1 de abril ya deben de estar timbrados con el complemento 1.2. Podemos validar o checar el fundamento legal en el diario oficial de la Federación, donde indica precisamente lo que les acabo de mencionar, de que pueden optar por esta facilidad de timbrar con el complemento 1.1 durante el primer trimestre del año. Otra de las cosas que se mencionan en esta publicación es lo siguiente, que dice que los contribuyentes que apliquen la facilidad contenida en esta regla deberán expedir y entregar o poner a disposición de sus trabajadores o contribuyentes asimilados a salarios todos los CFDIs de nómina versión 1.2 cuya expedición haya sido diferida y podrán ejercer esta opción por el periodo completo de 3 meses, 2 meses o únicamente un mes. Sin embargo, más tarde el SAT en su página de preguntas frecuentes indica lo siguiente. La facilidad de emitir el CFDI de nómina versión 1.1 durante el primer trimestre del 2017 se debe aplicar por meses completos. Y aquí la respuesta que dio fue: no necesariamente la facilidad se puede aplicar por un periodo menor. Es decir, solo puede aplicarse por el periodo en el que se realicen los pagos de la nómina con la versión 1.1 y se podrá migrar a la versión 1.2 en el siguiente pago de nómina sin esperar a completar el mes completo. Por lo que nosotros, estando en el periodo de nómina en el que estemos actualmente, podemos cambiarnos al complemento 1.2. También otra de las interrogantes que nos pueden surgir es que se deberán cancelar los CFDIs de nómina emitidos en 2017 con el complemento 1.1 conforme a la facilidad del artículo 32º transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal 2017. Y aquí el SAT indica de que no necesariamente hay que cancelar los CFDIs para poder volver a reexpedirlos, ¿sí? Sin embargo, si nosotros checamos pues nuestro sistema de COMPAQUI nóminas, no es posible pues timbrar un recibo de nómina sin antes, volver a timbrar un recibo de nómina sin antes cancelarlo. Entonces, en nuestro sistema es necesario realizar la cancelación de los recibos timbrados con el complemento 1.1 para que puedan ser retimbrados con el complemento de nómina 1.2. Y la razón de esto es para evitar duplicidad de CFDIs y que la información que está en tu sistema de nóminas solo tenga un CFDI relacionado a cada recibo de nómina.
para que de esta manera coincida con lo que estará enterando en el SAT y lo que tendrá asociado en los registros contables para efectos de la contabilidad electrónica. O sea, más fácil de identificar en caso de una revisión de otras autoridades. Entonces, no te esperes a que llegue el fin de la facilidad. Desde estos momentos ya puedes empezar a cancelar los recibos timbrados con el complemento 1.1, preparar la información para el timbrado con el complemento 1.2 y retimbrarlos con el complemento 1.2. ¿Sí? Es muy importante que empieces desde ahora a timbrar todos tus recibos de nómina que se hayan timbrado con el complemento 1.1 utilizando el complemento 1.2. En el sistema de nómina lo que se tiene que hacer, como les había mencionado, es cancelar los recibos electrónicos. Y para poder realizar esa cancelación, lo único que tienes que hacer es ir en el menú de procesos, cancelación de recibos electrónicos, seleccionas los parámetros de los recibos electrónicos que quieres cancelar, como el registro patronal, el ejercicio, el periodo, el tipo de periodo, los departamentos, el empleado. Y te va a mostrar todos los recibos que cumplan con esos criterios que especificaste. A continuación, seleccionas la casilla de cancelar para seleccionarlos todos y dale clic en cancelar recibos electrónicos. Con esto se cancelan los recibos electrónicos en el sistema y automáticamente también se da el aviso de cancelación al SAT. Posteriormente, es importante que tú valides cuáles son los detalles que tienes que corregir para poder timbrar con el complemento 1.2. Y para que sea más fácil hacer esa validación, puedes ejecutar el reporte que se llama verificación en catálogos para timbrado 1.2, que se encuentra en el menú de reportes ISR YETU. Este reporte nos va a indicar cuáles son los empleados que tienen ciertos detalles de validación en algunos campos, como por ejemplo el empleado número 100 te indica de que el tipo de régimen no coincide con el tipo de contrato asignado, ya que el SAT también entre los distintos catálogos que tiene publicado y el estándar que debe de cumplir el complemento, hay una regla de validación que te indica que según el tipo de régimen que tú le tengas asignado al trabajador, es el tipo de contrato que le debes de asignar. Otra de las validaciones que te muestra, o las reglas de validación que te muestra esta hoja que no se están cumpliendo, son validaciones en otros catálogos, como en catálogo de empresas, en el catálogo de registros patronales. Esto lo muestra en la pestaña de otros catálogos. Y en la hoja de conceptos clave agrupador SAT te va a mostrar todos los conceptos que no tengan asignado una clave agrupador SAT en color rojo. Ok. En caso de que tú abras tu empresa y no te muestre el asistente para poder configurar de una manera rápida el cambio al complemento 1.2, puedes abrir ese asistente a través de la ruta de C archivos de programa Compact Nóminas, ejecutando el programa que se llama NOM asistente complemento nóminas.exe. Esto, como les comentaba, en caso de que tú abras la empresa y no te muestre por default el asistente, puesto que puede ser de que al momento de abrirse por primera vez la empresa, tú le indicaste de que no te volviera a mostrar el asistente al volver a abrir la empresa. Entonces para eso nos puede servir abrir este asistente desde fuera. Y este asistente nos va a guiar para poder implementar o hacer el cambio para el timbrado con el complemento 1.2, ya que está dividido en varias secciones. Hay una sección que se llama empresa, donde tienes que indicar cuál es el complemento que deseas utilizar.
así como los datos necesarios para el timbrado. También te valida que la información contenida en ciertos catálogos sea la correcta, así como también los conceptos y la clave agrupador de cada uno de los conceptos que se utilizan en el complemento 1.2. También puedes asignar de forma masiva aquí en la pestaña de empleados el banco del empleado, el tipo de régimen del empleado, el tipo de contrato del empleado. Y por último, confirmas que esos datos quieres almacenar y con ello ya podemos garantizar de que la gran mayoría de los datos requeridos para el timbrado del complemento 1.2 ya deben de estar en tu empresa o en tu base de datos. Ok, vamos a ver cómo realizamos este cambio entonces en el sistema. Rápidamente les voy a mostrar de que aquí tengo una empresa que está configurado para el timbrado del complemento 1.1, en el cual también desde el propio catálogo puedo validar de que efectivamente tiene hecha esa configuración con la versión del complemento 1.1. Inclusive desde aquí podemos realizar el cambio para el complemento 1.2. Pero primero voy a timbrar con el complemento 1.1 para que vean de que actualmente, así como está esta base de datos o esta empresa, puedo timbrar sin problemas con el complemento 1.1. Voy a calcular el periodo número 2. Autorizamos. Y voy a timbrar con el complemento 1.1 y después comparamos si es que podemos timbrar con esta información con el complemento 1.2. Aquí voy a realizar la emisión del periodo número 2. Le damos a aceptar. Empieza el proceso de timbrado. Ok. Podemos observar de que se logró timbrar sin ningún problema con el complemento 1.1. Sin embargo, yo no me voy a esperar hasta el último día que nos da la facilidad del timbrado con el complemento 1.2, sino que yo desde estos momentos me voy a cambiar a timbrar con el complemento 1.2. Entonces nosotros habíamos visto o indicado de que lo primero que tenemos que hacer es cancelar los recibos electrónicos timbrados con el complemento 1.1. Para ello nos vamos en el menú catálogo, procesos, cancelación de recibos electrónicos. Aquí seleccionamos los parámetros de los recibos electrónicos que queremos cancelar, como el ejercicio, el periodo. Voy a cancelar el periodo 1, el tipo de periodo, el rango de departamentos, el rango de empleados y le doy continuar. Selecciono cancelar para que se habilite la casilla de que quiero cancelar todos esos recibos electrónicos del periodo 1. Y luego le doy cancelar, confirmo la cancelación, le doy clic en el botón aceptar y se cancelan los sobrerecibos en el sistema y automáticamente se da el aviso de cancelación al SAT. Vamos a esperar. Este proceso te envía una bitácora. En mi caso dice que se cancelaron 0 recibos electrónicos, puesto que realmente estos recibos electrónicos fueron timbrados con certificados de prueba. Entonces realmente estos certificados no existen en el SAT para poder cancelarlos. Sin embargo, como primer paso es necesario cancelar todos los recibos electrónicos que hayas timbrado con el complemento 1.1. En mi caso sería cancelar los recibos electrónicos del periodo 1 y del periodo 2. El siguiente paso ya es cambiarnos al complemento 1.2 para ver cuáles son las validaciones que no estoy cumpliendo para timbrar con el complemento 1.2. Puedo ejecutar
el reporte que se encuentra en reportes ISR YETU y seleccionar verificación para el timbrado complemento 1.2. Y aquí me va a mostrar los campos que no se están cumpliendo para el timbrado con el complemento 1.2. En esta primera hoja me indica si hubiera algún concepto con clave agrupadora, bueno, que no tuviera una clave agrupadora. En caso de que así fuera, me lo mostraría en color rojo. En ese caso no tengo ningún detalle con las claves agrupadoras. Selecciono catálogo de empleados y aquí me dice que hay dos detalles. El primero, que el tipo de régimen no coincide con el tipo de contrato para el empleado número 100. El otro detalle que está surgiendo es que el registro patronal que le tengo asignado al empleado tampoco coincide con el tipo de contrato. Es importante de que todas estas validaciones se cumplan para el timbrado para que se pueda timbrar el recibo de nómina con el complemento 1.2. Si selecciono otros catálogos, me indica los otros apartados en el sistema que tienen campos que no se están cumpliendo para el timbrado con el complemento 1.2, como en este caso que me dice que el CURP de la persona física no debe de estar vacío, ¿sí? Vamos a checar entonces cómo corregir estos detalles que me muestra este reporte. Ok, entonces me voy a cambiar para poder timbrar con el complemento 1.2, que esto yo lo puedo hacer directamente en el catálogo de empresas, seleccionando recibo electrónico y seleccionar versión 1.2, o lo puedo hacer mediante el asistente de configuración, que como les había comentado, este asistente de configuración se muestra al abrir nuevamente la empresa. Esto siempre y cuando yo no le haya indicado al sistema de que no me vuelva a abrir el asistente la siguiente vez de querer ingresar a la empresa. En este caso, si no me muestra el asistente, entonces yo tendría que ejecutar el asistente desde fuera. Ok, abrimos la empresa. Ok, veo que no me está mostrando el asistente, puesto que a esta empresa yo le indiqué de que la próxima vez que yo la abriera no me mostrara el asistente. Entonces voy a ir a la ruta de C archivos de programa compact nóminas y ejecuto nom asistente complemento nómina.exe. Lo voy a ejecutar como administrador. Y como lo ejecuté por fuera, aquí me da la posibilidad de elegir la empresa con la que quiero trabajar para la configuración. En este caso es la empresa que se llama Servicios Administrativos de Grupo. Y ya le indico, vamos a utilizar el complemento 1.2. Y desde aquí me indica, captura el código postal. Ok, ese código postal es del lugar de expedición. Y si yo checo el reporte que generé para validar cuáles son los campos que no se están cumpliendo para el timbrado con el complemento 1.2, hay uno que dice código postal de la empresa no debe de ser vacío. Entonces lo que yo tengo que hacer aquí es capturar el código postal de la empresa, ya que ese código postal es el que se toma como lugar de expedición en caso de que no le tengas capturado el código postal en el registro patronal. Si le tienes capturado código postal en el registro patronal y en la empresa le da prioridad a lo capturado en el registro patronal como lugar de expedición. También otra de las validaciones que está haciendo este reporte es que me dice que el régimen fiscal. Aquí me dice que el régimen fiscal no corresponde según el RFC de la empresa. Entonces, la regla de validación que se está o que se debe de cumplir es que como esta empresa es de un RFC de una persona física, entonces yo debo de seleccionar aquí el régimen fiscal también para una persona física.
Por ejemplo, este régimen fiscal, personas físicas con actividades empresariales. Entonces esta regla de validación ya se debió cumplir. ¿Sí? Todas las reglas de validación que se deben de cumplir están publicados en el estándar. Yo puedo consultar el estándar y aquí te va diciendo cada una de las reglas de validación que se deben de cumplir para el timbrado con el complemento 1.2. También ustedes pueden consultar la página que se llama www.soporte-mediocompaqui.com, donde tenemos documentado en la sección de notas técnicas, sistemas contables, Compaqui nóminas, distintas situaciones que se pueden presentar con el complemento 1.2, precisamente siguiendo el estándar publicado por el SAT. Por ejemplo, si yo selecciono esas situaciones, hay uno que me va a hablar sobre vamos a validar uno, por ejemplo, el lugar de expedición, lo que les comentaba. El lugar de expedición lo va a tomar el sistema del catálogo de empresas o del registro patronal, puesto que es un dato necesario según el complemento o el estándar de complemento 1.2. Entonces, aquí ustedes pueden checar la documentación que nosotros tenemos donde ciertas reglas del estándar ya están aquí y cómo se implementarían en el sistema de Compaqui nóminas. Ok, entonces mencionamos que ya se debió de haber cumplido, puesto que yo ya le especifiqué un registro, un régimen fiscal de acuerdo al RFC de la empresa. Otro de los detalles, vamos a continuar con este asistente, el CURP. Cuando se trata de una persona física se debe de capturar el CURP. Entonces aquí es necesario capturar el CURP de la persona física. Entonces capturamos. Le damos siguiente. Entonces aquí también ya se cumplió esta regla de validación. Okay. Aquí únicamente tenemos que capturar, como les comentaba, el código postal que va a tomar como lugar de expedición cuando no se tiene capturado en la empresa. Pero si yo ya le tengo capturado el código postal en la empresa, ya no hay necesidad de hacer esa captura aquí. Sin embargo, si yo quisiera que lo tomara del registro patronal en lugar de expedición, entonces lo capturo. Y listo. Ya tengo ese dato. Entonces prácticamente esta otra regla ya se cumplió. Le doy siguiente. Aquí me muestra cuáles son los conceptos de nómina que yo tengo y su código agrupador. Y cuáles son los que quiero considerar como otros pagos. Le voy a dar siguiente. Aquí es para que de forma masiva yo pueda llenar los datos correspondientes al banco, al régimen, entidad federativa y tipo de contrato. Que por ejemplo, si yo checo la hoja que se llama catálogo de empleados, me dice que el tipo de régimen del empleado con código 100 no corresponde al tipo de contrato. Entonces desde aquí yo puedo adecuar esa información. Por ejemplo, el tipo de régimen es de sueldos y yo le tengo asignado un tipo de contrato de modalidad de contratación donde no existe relación de trabajo. Yo le voy a poner contrato por tiempo indeterminado, ya que una de las reglas de validación también que especifica el SAT, de acuerdo al tipo de régimen, son los tipos de contrato que puedes seleccionar. Inclusive rápidamente podemos hacer referencia al estándar que yo les mencionaba. Y aquí te dice, en el caso del tipo de régimen, por ejemplo, el valor de este atributo debe ser una clave del catálogo tipo de régimen publicado por el SAT. Y te dice, si el tipo de contrato tiene una clave del 0, 1
al 8 del catálogo tipo de contratos, entonces este atributo del régimen debe de ser 02, 03 o 04. Y si el tipo de atributo tiene un valor 09 o superior, entonces este atributo debe de ser 05 hasta el 99. Entonces, como ustedes pueden observar, aquí está especificada la regla que nosotros debemos de cumplir en el sistema. Entonces, prácticamente con este asistente, esta otra regla de validación ya se debió de haber cumplido. Y me dice, también para el empleado 100, el registro patronal del IMSS, el valor no corresponde. Ok, esta regla de validación lo vamos a checar directamente en el catálogo. Aquí no tenemos la opción para poder validar el registro patronal del empleado. Entonces le doy siguiente, le doy finalizar y me dice la actualización se realizó correctamente. ¿Deseas configurar otra empresa? Le voy a decir que no. Y listo. Al momento de volver a la empresa, la voy a abrir. Lo único que me falta corregir es el registro patronal del empleado, número 100. Entonces, abro la empresa, voy al catálogo de empleados, selecciono al empleado número 100 y aquí me dice de que el registro patronal del IMSS, el valor no corresponde al tipo de contrato. Aquí, en este caso, yo le tenía asignado a este empleado el tipo de contrato 99 y cuando es el 99 pues no existe registro patronal y tampoco número de seguridad social. Sin embargo, a este empleado, ¿se acuerdan de que ya le cambié el tipo de contrato a 01, contrato de trabajo por tiempo indeterminado? Por lo tanto, cuando es este tipo de contrato sí existe registro patronal y número de seguridad social. Por lo tanto, esta regla de validación también ya se debe de cumplir. Y listo. Entonces, lo único que resta es hacer el timbrado. Voy a calcular el periodo número 3 y ya voy a timbrar con el complemento 1.2. Si checo en el catálogo de empresas, voy a ver que ya tengo habilitado el complemento 1.2. Vamos a autorizar el periodo número 3. Es importante mencionar aquí que para que vean de que esas reglas de validación que antes no se cumplían y ahora sí, voy a timbrar el periodo número 3. Sin embargo, ustedes recordarán de que en esta empresa se había timbrado el periodo 1 y periodo 2 con el complemento 1.1. Entonces, como les mencioné de que hay que cancelar lo timbrado con el complemento 1.1 y todo volver a timbrarlo con el complemento 1.2. Entonces vamos a suponer de que ya cancelamos todo con el complemento 1.1 y nos vamos a disponer a timbrar nuevamente todo con el complemento 1.2. En mi caso, por los detalles de que son XMLs timbrados con certificados de prueba, no pude cancelar periodo 1 ni periodo 2. Sin embargo, para ver o validar de que efectivamente esas reglas de validación ya se cumplen para el timbrado con el complemento 1.2, voy a timbrar el periodo número 3. Le doy a aceptar. Si hubiera algún otro detalle que validara directamente el PAC y no el propio sistema, en la bitácora me indicaría cuál sería ese detalle. ¿Ok? Aquí me dicen que fueron timbrados 2 recibos de nómina y 2 no fueron emitidos. De los 2 que no fueron emitidos vamos a consultar qué es lo que nos dice la bitácora. Vamos a checar. Ok. Bueno, aquí le volví a dar timbrar nuevamente. Me va a mostrar esos 2 que no se lograron timbrar. Pero checando la bitácora me indica de que
el empleado 100 y 400. La cuenta bancaria no cumple con la longitud de 10, 11, 16 o 18. Esto es para el empleado 100. Y para el empleado 400 me dice que el RFC no es válido según la lista de RFCs inscritos no cancelados en el SAT. Ok, entonces lo único que tendría que hacer en este caso para el empleado 100, validar los datos de la cuenta bancaria. Ir en pagos y nóminas. Y veo que efectivamente aquí yo le tengo asignado una cuenta para el pago electrónico de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 caracteres. Que según en las validaciones que hace el SAT, en el número de cuenta deben de ser de 10, 11 o 16 caracteres, 16 dígitos. En ese caso son 12. Sin embargo, si yo voy en las preguntas frecuentes del SAT, puedo checar aquí en las preguntas frecuentes que publicó el SAT, te dice que cuando tú tienes un número de cuenta de 12 caracteres, puedes agregarle ceros a la izquierda para poder completar los 16 dígitos. Ok, entonces aquí yo puedo ingresar y aquí ponerle 1, 2, 3, 4 para completar los 16 dígitos. Le doy guardar y esa regla de validación ya no, bueno, ya no me debe de impedir el timbrado con el complemento 1.2, puesto que ya la regla de validación ya se cumple. El empleado 400 marcaba que era la parte de el RFC. Si yo checo este RFC de este empleado con F9, va a validar si efectivamente está registrado en la lista de RFCs el RFC de este empleado. Con F9 me dice que el RFC del empleado no se encuentra registrado en el SAT. Para no tener inconvenientes con el timbrado de este empleado, se recomienda registrar en la siguiente dirección y te dice el procedimiento que tú tienes que realizar. Sin embargo, ustedes pueden ingresar en las notas técnicas, bueno, en la página que les había comentado, y checar la opción que dice validación del RFC del empleado, donde les muestra todo un proceso que tienen que realizar para validar tanto en la página del SAT como en el sistema si ese RFC es válido o no. En mi caso, aquí yo ya hice una validación donde me di cuenta de que efectivamente este RFC es incorrecto, lo capturé de forma incorrecta. Entonces si yo le vuelvo a dar F9, ya me va a decir que el RFC del empleado se encuentra registrado en el SAT. Le doy guardar, le doy cerrar y voy a realizar nuevamente la emisión. Le doy a aceptar y ya me va a timbrar los dos empleados que me hacían falta timbrar del periodo número 3. Con eso ustedes pueden observar de que prácticamente ya hice el cambio de timbrar con el complemento 1.2. Ya los timbró y listo. Entonces yo les recomiendo de que cuando vayan a hacer el cambio, chequen esta documentación que tenemos en esta página de www.soporte-mediocompaqui.com, donde ya tenemos documentado distintos escenarios con este complemento. Asimismo, pueden ingresar a esta otra página del SAT, donde pueden ver las preguntas frecuentes acerca del complemento. Pueden checar lo que es el estándar del complemento, donde te muestra todas las reglas de validación que se deben de cumplir para el timbrado. Asimismo, también pueden checar lo que es la guía de llenado que publicó el SAT, donde te va orientando de todo lo que debes de tener en consideración para poder realizar exitosamente el timbrado. Ustedes pudieron observar de que el cambio al complemento 1.1 al complemento 1.2, utilizando lo que es el reporte para validar qué reglas no se están cumpliendo y posteriormente utilizando lo que es el asistente, realicé los cambios rápidamente y me permitió realizar el timbrado exitosamente. Ok.
¿Qué puede ocurrir si esperas al final de la facilidad? Puede ser que no cuentes con la información requerida para el complemento 1.2, que haya sobredemanda de los servicios de timbrado y cancelación, y como consecuencia no logres retimbrar tus recibos de nómina con el complemento 1.2 a tiempo, ¿sí? Entonces es importante que a partir de estos momentos las empresas empiecen a configurar sus datos para poder hacer el timbrado con el complemento 1.2. No se esperen hasta el último día, sino que de forma inmediata ya pueden cambiarse a timbrar con el complemento 1.2. Y es importante también mencionar de que validen de que ya tengan una versión 9 o superior de Compact y Contabilidad para el timbrado del complemento 1.2. Que lo recomendable es tener la versión 9.2.0, donde ya se agregaron más características de validación para poder timbrar exitosamente con el complemento 1.2. Ok, entonces en resumen, no te esperes al último día para poder retimbrar todos tus recibos de nómina con el complemento 1.2, sino que ya inicies el proceso de timbrado de forma inmediata, ¿sí? Bueno, por mi parte sería todo. Que tengan un excelente día.